Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 12 de mayo. Hoy celebramos en la liturgia a los santos Nereo y Aquileo mártires, o también a San Pancracio mártir. Santos Nereo y Aquileo mártires. Estos dos personajes estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las primeras señoras de Roma. Eran soldados del emperador Diocleciano, de acuerdo con informes del Papa Dámaso. Recordamos que Diocleciano fue uno de los más fuertes y sanguinarios perseguidores de la Iglesia en los primeros siglos. Luego de convertirse al Dios verdadero, dejaron el ejército, arrojando armas y uniformes, contentos de su triunfo como confesores de Cristo. Sus cuerpos fueron sepultados en este día en el cementerio de Domitila en Roma. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Nereo y Aquileo mártires. Ojalá que nosotros los cristianos podamos vivir la fe como aquellos hermanos nuestros de los primeros siglos que no tenían ni la más mínima duda de confesar su fe en Cristo a través de la Santa Madre Iglesia Católica. Hoy también es importante saber que nos encontramos en este tiempo de Pascua, esta cuarta semana de Pascua, y por eso confesamos que Cristo está vivo. Llama la atención hoy también colocar en nuestros corazones la palabra de Dios a través del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en estos versículos 16 al 20, en donde después de la última cena, después del rito de lavatorio que hace Jesús de sus discípulos, recordamos, se quita la túnica, el manto, se ciñe una toalla, agarra una jofaina y se pone a lavarles los pies a sus apóstoles. Después de este rito, de esta escena, se da precisamente la escena que acabamos de escuchar hoy. Algo importante antes de continuar en esta reflexión es recordar lo que dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 también y versículo 13. Estamos viendo San Juan 13 y estamos viendo Hechos de los Apóstoles 13. Bueno, dice que Pablo y Bernabé pues iban a evangelizar y pues se hacen a la mar. Llegan a Perge de Panfilia. Ahí dejan a Juan Marcos, que va a Jerusalén, y luego siguen hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entran en la sinagoga. San Pablo toma la palabra, pues le dan la palabra a aquellas personas, y empieza a exhortar a todos los hermanos del pueblo. Y les habla de cómo Dios les ha engrandecido, y hace una breve rememoración, una reseña histórica, de lo que Dios ha hecho a través de los siglos en su pueblo, pasando por Egipto, acompañándoles durante el desierto, aniquilando las tribus para darles la tierra que emana leche y miel, y por 450 años les da ese territorio. Y también más adelante cómo les coloca profetas, reyes, y finalmente a alguien del linaje de David, que será el Salvador, que es Jesús. Y de esa manera San Pablo empieza a dar fe de quién es Jesús. Y también llama la atención porque hoy San Pablo nos muestra cómo se evangeliza, con autoridad, con propiedad, con convicción. No podemos evangelizar pues mostrando
una debilidad, no, es decir, mostrando un mensaje débil, no se puede. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, mostrando a Cristo desde nuestro encuentro con Él. Y vale la pena no hablar teóricamente, ese sería un mensaje débil. Hablar teóricamente de lo que hemos escuchado, de lo que nos han dicho, o simplemente de lo que hemos escuchado, de lo que hemos estudiado. Y no, hablar de Cristo, evangelizar sobre Cristo va más allá. No se trata simplemente de un hecho histórico o de una teoría aprendida, no, va más allá. Y por eso qué importante que nosotros lo sepamos. Vale la pena también recordar lo que dice hoy el texto. Después de lavarles los pies a sus apóstoles, ¿qué hace Jesús? Les lava los pies. Es decir, la muestra más grande de servicio. Era un servicio que solo hacían los esclavos en ese tiempo. Y Jesús lo hace. Jesús se hace un servidor, se hace un esclavo, se hace un siervo de los demás. Y les da el ejemplo para que ellos hagan lo mismo. Les dice eso más adelante. Esto que he hecho, también ustedes háganlo con sus hermanos. Y les dice Jesús en el texto de hoy. Les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado mayor que quien lo envía. Vean ustedes qué importancia la que tiene el don del servicio. Servicio que Jesús hace y servicio en el cual nos pone a la expectativa. El sirviente no es más que su amo. Hoy hablamos de un servicio, claro. Algunos tenemos el servicio del orden, del sacramento del orden ministerial. Un sacerdote, ¿verdad? Un diácono, un obispo. Servimos a la comunidad desde nuestro servicio y vocación particular. Pero también está el servicio a través del sacerdocio común de los fieles. Y en este caso, todos ustedes que son laicos, pues tienen este servicio desde el día de su bautismo. Así es. Y por eso es importante contagiarnos de ese servicio, activar esa parte de nosotros, de nuestro corazón, que tenemos desde el sacramento del bautismo para servirle a nuestro prójimo. ¿Cuántas personas pasan por la vida sin servir al otro, sino más bien sirviéndose de los demás, sirviéndose del otro? No debemos de vivir así. Debemos de servir como Jesús. Así es, servir como aquel que nos muestra cómo se hace. Este capítulo 13 de San Juan nos da nota característica de cómo Jesús lo hace. Debemos, así como Jesús, despojarnos de nuestros vestidos. ¿Qué significa esto? Jesús se despoja de su manto para poder lavar los pies. Despojémonos también nosotros de comodidades, de seguridades, del confort de la vida, del cotidiano de todos los días, del cotidiano vivir, del egoísmo que podamos tener. Hay personas que tienen orgullo, hay que despojarse del orgullo para servirle al otro. Sí, muchas personas dicen, no, yo crecí siendo servido, a mí me tienen que atender, mis padres siempre me han puesto una muchacha para que esté conmigo, ayudándome todo el tiempo. No, cuidado. Quitarnos el orgullo, quitarnos la arrogancia. Llama la atención porque he visto, ¿verdad? A muchas personas que pues tienen una clase social alta y se despojan de su rango y van a servirle al prójimo. Qué bonito es ver a una persona así, sirviendo con amor, sirviendo con esperanza y sirviendo con convicción. El servicio, eso sí, brota del encuentro vivo y personal con Cristo. Si no, no tendríamos servicio, tendríamos pues tal vez algo social, ¿verdad? Para ir al prójimo necesitamos entonces, después del encuentro con Cristo, necesitamos vivir las obras de misericordia. San Mateo capítulo 25-35 nos lo muestra. Necesitamos ir al prójimo, obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino y así sucesivamente. ¿Será que lo estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo a mi prójimo como él se lo merece? Sobre todo poniendo la mirada en aquellos necesitados. Servir supone el amor que rompe todo tipo de barreras. Si tú eres una persona servidora, vas a servir no solo en la iglesia. No se trata de hacer solamente un servicio litúrgico,
como ser monaguillo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, o lector, o estar en el coro. No solamente se trata del servicio de estar en la comunidad en algo litúrgico, se trata más bien de tener disposición de corazón para ayudar en todo momento y en todo lugar, a tiempo y a destiempo, dice la palabra de Dios. Y ahí romper barreras, de tal manera que vas a servirle a cualquier persona, a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que tengo cerca. Para el pueblo hebreo, el prójimo, el servicio era para el prójimo, pero el prójimo traducido como el que me ama y amo, como mi amigo, mi amiga, como mi familia, como los más cercanos. No. Según Jesús, mi prójimo es aquel que me necesita, es aquel que en todo tiempo y lugar donde yo me encuentre va a estar necesitada de la misericordia de Dios, esa persona. Y por eso yo voy a hacer ese pedacito de la misericordia de Dios. También hoy recuerdo un cantito que dice: no te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Bueno, sirvamos así, sin barreras, sin ver clases sociales, sin ver sexo, sin ver cultura, sin ver religión, sin ver color, sin ver nada, sino más bien ayudar al prójimo. Ver a Jesús en el otro, eso es el servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir, decía Santa Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues aprendamos a servirle a Jesús como Él lo hace. Por eso hoy, qué importante lo que nos dice el texto de San Juan 3, el don del servicio. El sirviente no es más importante que su amo. Aprendamos a servir con disposición. Y claro, hoy dice Jesús, no lo digo por ustedes, sino porque yo sé a quienes he escogido, a quienes van a servir con una entrega radical. Así es. Jesús hoy nos da muestra de alguien que le traiciona en el servicio, de alguien que le traiciona en la vida activa. Y sabemos que es Judas. ¿Será que no estoy traicionando a Jesús al no servirle? Claro que lo estoy haciendo. ¿Cuántas personas están hoy en la comodidad de su casa, de su silla? Y aunque estamos en pandemia, pero ya han bajado los casos, gracias a Dios, se han quedado ahí solamente viendo la televisión y ya no quieren salir. Ten cuidado, hermano, hermana, porque no se trata solamente de eso. Ve a buscar al Señor y sobre todo en el prójimo, en el enfermo, en el que te necesita, en el que no tiene económicamente, en aquel que está pasando un momento difícil de crisis, de soledad, de tristeza. Ahí busquemos a Jesús, allí sirvamos. Qué importante servirle al prójimo, y no solamente servirle a Dios, repito, en la liturgia de la iglesia, o decir, bueno, yo le sirvo a Dios de esta manera, pero cuando salgo de la iglesia y me toca servir al prójimo, pues no quiero hacerlo, y se lo dejo a alguien más. Cuidado. Por eso nos lo dice claramente San Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios afuera, sino verdaderamente y con obras. Es decir, tenemos que servirle a Dios a través del prójimo, con obras, con algo concreto, no con cosas abstractas, no solo dándonos un abrazo de la paz y diciendo yo te amo, pero realmente no amo a aquel que me está necesitando, que está necesitando a Dios. No debemos de tener divorcio entre fe y vida, decía el Papa Juan Pablo II en su segunda visita a Guatemala. También la palabra a través de Primera de Juan capítulo 5:20 dice: el que dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y decir que no amas a tu hermano al que ves? No puede ser posible. Jesús por eso se identifica con las personas en desventaja. Ayudemos en el servicio a los que están en desventaja, a los más vulnerables, a los más necesitados, los que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Ahí está el servicio, sobre todo para ellos. El servicio para cualquier persona que lo necesite, aunque sea muy pequeño, de abrirle la puerta a alguien, está sirviendo de corazón si lo ofreces a Dios. Y finalmente, el servicio debe ser legítimo y desinteresado. No lo olvidemos, ¿verdad? Sin interés alguno más que el de servirle a los demás y de que encuentren a Dios. Servir a Dios en el prójimo. Servir desde mi realidad. Si tú no puedes servir en la iglesia, si no puedes ir a visitar a alguien enfermo, a visitar a un preso, ayudar a alguien, pues sirve desde tu realidad. Tú que estás en una cama puedes servir orando por la misión, orando por los sacerdotes, orando por la iglesia. Eso también es servicio. Servir desde tu trabajo. Tú sabes que
que por cuestiones de mantener a tu familia tienes que estar trabajando todo el tiempo y quisieras apartar un momento de corazón y no lo puedes, sirve desde tu trabajo, ayuda a tu prójimo ahí, trata de hacer las cosas con justicia en tu trabajo y todo saldrá bien. Eso también es un servicio si se lo ofreces a Dios. Servir desde tu realidad. Y claro, en el servicio sabemos que debemos de servir no para gozar de alabanzas y vanaglorias, no para tener méritos. No, hay que servir sin condiciones, sino debemos de servir por amor como lo hizo Jesús. Y claro, en el servicio tendremos siempre obstáculos, siempre habrán personas que quieren que tiremos la toalla, que quieren alejarnos de Dios. No lo hagamos, no lo permitamos, sino todo lo contrario, pongámonos siempre en las manos del Señor, porque Él estará con nosotros, ¿verdad? Crean que yo soy, dice hoy la palabra que hemos escuchado. Bueno, ojalá que este tema del servicio nos vaya ayudando a configurarnos cada día más con Jesús. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.